¿Cansado de dibujar a Goku y que te salga siempre algo parecido a esto? Pues sí, es verdad. Pues no te desanimes, hoy te traigo el tutorial de cómo dibujar a Goku perfectamente. Con la ayuda de la regla dibujaremos una especie de triángulo que dejaremos abierto por abajo. Seguidamente dibujaremos una línea vertical y 3 horizontales que deberán quedar más o menos a la misma distancia. Esto simplemente va a ser nuestra guía para que la cara nos quede bien proporcionada. Ahora dibujo algunos puntos que nos ayudarán a saber desde dónde tienen que salir algunas líneas. Desde los dos de abajo dibujaremos la barbilla. Seguidamente dibujaremos la boca, la nariz y el entrecejo. ¿Ves cómo ayudan las pautas que hemos hecho? Hace que el dibujo quede simétrico. Hago alguna que otra mueca y comienzo a dibujar los ojos. Empezaremos con las cejas, que tienen que quedar un poco curvadas. Luego dibujaremos los característicos ojos de Goku. Y luego 2 medias circunferencias para el iris. ¿Os acordáis de los otros 2 puntos que dibujamos al principio? Pues desde ahí comenzaremos a dibujar las orejas. Con la ayuda de la guía dibujaremos también el cuello. Ahora me dispongo a borrar todas las pautas que he hecho al principio porque ya no me van a servir de nada. Acabo de dibujar el cuello y comienzo a hacer el torso entero. Por cierto, para hacer el esbozo general estoy usando un lápiz B. Vamos dibujando poco a poco los pectorales y la ropa de Goku. No tengas prisa por terminar el esbozo, es lo que va a determinar si te va a quedar bien el dibujo o mal. Ahora comienzo a dibujar el pelo o cabello. Dibujar el pelo es bastante sencillo, solo tienes que sobreponer mechón sobre mechón. Aprovecho para decir que si queréis que dibuje algo en especial, me lo podéis dejar en los comentarios y yo, con mucho gusto, intentaré dibujarlo lo mejor posible. Bien, aquí ya estoy terminando de dibujar los últimos mechones. Una vez tengas el esbozo terminado, lo que vas a hacer es coger un rotulador negro y repasar todo el dibujo con mucho cuidado, porque si te equivocas, luego no lo vas a poder rectificar. Una vez lo hayas repasado todo, con un boli negro acabarás de repasar las rayitas que tienen los mechones. Utilizamos un boli negro porque tiene una punta más fina y no quiero que las rayitas de dentro de los mechones queden tan gordas. Cuando hayamos acabado, borraremos todo el dibujo para eliminar restos de lápiz. Ahora con un lápiz B marcaré las sombras que más tarde rellenaremos con colores. No apretes demasiado, solamente es una guía para saber dónde tendremos que sombrear. Como ves, las pautas que hemos hecho con la regla nos han ayudado a que quede un rostro perfectamente proporcionado. Una vez acabemos de dibujar las sombras, comenzaremos a colorear. Comenzamos con un amarillo rellenando las sombras que hemos dejado antes. Ahora seguiremos con un amarillo un poco más anaranjado. Le daremos con varios tonos de color para darle un poco de volumen. Yo estoy utilizando lápices pastel, pero tú puedes usar los que tengas por casa que te darán el mismo resultado. Para los reflejos más oscuros utilizaré un color marrón. Ahora sí que me está gustando cómo se empieza a ver. No me gusta cómo me ha quedado el pelo del todo. Le acabaré de dar con un amarillo muy clarito unos reflejos más claros. Ahora con un color carne que tenemos todos en casa comienzo a dibujar la cara.
Para las partes con sombra de la cara, como no tengo un color adecuado, mezclo color carne con un color rojizo. Para las zonas que le da mucha luz, simplemente utilizaremos el color carne de una forma muy tenue o lo dejaremos en blanco. Ahora pintaremos las cejas y el iris. Ahora seguiremos coloreando el cuello y los pectorales. De igual manera le damos diferentes tonalidades para que parezca aún más musculoso. Si los lápices que utilizas son difuminables, hazlo. Esto le dará un efecto aún mejor. Ya casi lo tenemos, ahora comenzaremos a dibujar la ropa. Le comienzo dando color con un naranja butano. Para las sombras utilizo un marrón oscuro. Realmente se está viendo increíble. Ahora para finalizar acabaremos dibujando la camiseta de azul y para darle sombra utilizaremos un color negro. Borro las imperfecciones y ya lo tienes. Si te ha gustado te agradecería que me dejaras tu like.